Quiero pedirle al señor Ministro de Justicia que en su orden seguiría su intervención. Señor Ministro de Justicia, doctor Juan Carlos Edgar. Señor Presidente del Congreso de la República, doctor Juan Manuel Corzo Román, señores Presidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano, mi querida colega, la señora Ministra de Salud, doctora Beatriz Londoño, muy ilustre señor embajador de los Estados Unidos mexicanos, señores funcionarios del Gobierno, del Congreso, honorables congresistas, profesores, señoras y señores. Muchas gracias, señor Presidente, por la invitación. Muchas gracias, señor Presidente, por la organización de este foro que me parece muy oportuno. No hay, a mi modo de ver, país alguno en el mundo que tenga más autoridad moral para hablar sobre estos temas. No hay país en el mundo que tenga más experiencia, más conocimientos, que haya sufrido más las consecuencias y las características del flagelo de las drogas y de la lucha contra las drogas que la República de Colombia. Ninguno hay que esté entonces en mejores condiciones para desarrollar este tipo de foros que en buena hora se ha organizado, que en buena hora organiza el Congreso de la República, de la mano del señor Presidente del mismo, que además demuestran con toda claridad nuestra preocupación sobre el particular, son consecuencia de una circunstancia que también estamos viviendo, y es la de que, sin duda, hoy hay un momento de inflexión en relación con el tema de las drogas y de la lucha contra las mismas. Y digo que hay un momento de inflexión porque están pasando cosas un tanto distintas de aquellas que estábamos acostumbrados a que pasaran. Estamos preocupados los colombianos, y lo oye uno en los medios de comunicación, y se lo oye uno al ciudadano del común y a los estudiantes universitarios con lo que perciben que ocurre en Estados Unidos, en donde daría la impresión de que se han vuelto mangueanchos cuando eran tan duros, y que se han vuelto mangueanchos porque las viejas condenas de 30 y 40 y 50 años que se ponían a los narcotraficantes ahora se reducen en ciertos casos a condenas de unos pocos meses. Y la gente se pregunta, ¿y el esfuerzo que ha hecho un país como Colombia para perseguir y para capturar y para tramitar el proceso de extradición de estas personas, para que termine en que cuando aún no se han acabado de desacalorar para la ida a los Estados Unidos ya están de regreso con la pena cumplida? ¿Qué quiere decir? Se ha vuelto a hablar y se está hablando del tema de despenalización, se ha vuelto a hablar del tema de legalización de las drogas. Estamos en un momento en que la discusiones como esta, foros como este, resultan enormemente importantes y enormemente oportunos, de manera que bienvenidos sean ellos. El presidente de la República planteó ante los colombianos, y además en el foro de la cumbre interamericana que tuvo lugar en la semana pasada en Cartagena, una serie de inquietudes que constituyen, por supuesto, la posición del gobierno sobre el particular. Se trata de eso mismo, de reconocer que estamos en un momento de inflexión y de la necesidad de aprovechar esa circunstancia fáctica del momento de inflexión para hacer un alto en el camino en este debate, no por supuesto suspendiendo la lucha que se viene adelantando ni cosa por el estilo, pero sí un alto en el camino de las discusiones para sentarnos a reflexionar, para sentarnos a trabajar, para sentarnos a discutir, para sentarnos a pensar, como lo dijo el propio presidente Santos, para que después de tener lugar, de que tenga lugar esa serie de procesos, veamos si realmente estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer, de si lo que estamos haciendo es lo que debemos seguir haciendo, de si debemos cesar de hacer algunas de las cosas que venimos haciendo, o si por el contrario debemos es simplemente tomar un nuevo aire para irnos con más ímpetu en la lucha en contra de las drogas.
A la hora de estos debates, yo simplemente quiero aportar algunas pocas consideraciones que creo que deben tenerse en cuenta, porque, repito, la posición del gobierno es la que ha expresado el presidente de la República. Colombia no ha hablado oficialmente, apenas ha puesto el tema sobre el tapete. Esa es su posición, esa es su política. Creemos que ha llegado la hora de sentarnos a repensar estos asuntos y a volver a diagnosticar lo que corresponda diagnosticar. Pero digo, quiero hacer el aporte de unas consideraciones. La primera, la lucha que libró Colombia contra las drogas fue una lucha que libró como país que directamente no se había visto afectado en su población por el problema de las drogas, y eso ha cambiado con el tiempo. Es indiscutible que en Colombia existe hoy una enorme preocupación por el avance que ha venido consiguiendo la adicción a las drogas, pero sobre todo el propósito de crear y de ensanchar esa adicción a las drogas entre los jóvenes en colegios y en universidades. En esa materia tenemos que tener en cuenta de manera significativa las preocupaciones que ello significa a la hora de las discusiones que correspondan. En Colombia hemos destinado parte importantísima de nuestros esfuerzos y parte importantísima de nuestros recursos a esta lucha. Es cierto que hemos recibido aportes internacionales, es cierto que hemos recibido recursos por la vía sobre todo del Plan Colombia, pero antes de distintas expresiones de apoyo a las fuerzas militares y a la policía, y con ellos hemos emprendido una lucha que en oportunidades múltiples fue una lucha solitaria. Colombia ha combatido sola contra el flagelo de las drogas, ha combatido sola contra las siembras de drogas, contra el tráfico de drogas, contra los distintos eslabones de la cadena, y no existe, que sepamos, un solo país en el mundo que haya pagado un precio tan alto como el que hemos pagado. En las vidas de quienes fueron candidatos presidenciales y perecieron como parte de todo este engranaje, en las vidas de tantos de nuestros magistrados y de nuestros jueces que se la jugaron toda por esta causa, de tantos de nuestros periodistas que hicieron afirmaciones rotundas, las que había que hacer sobre este particular, en la vida de miembros de la fuerza pública, fuerzas militares y Policía Nacional, que han pagado durísimo por eso, en la vida de profesores universitarios y de estudiantes. Pero hemos pagado también un precio muy alto, incluso a mi modo de ver, más significativamente alto, en términos no solo de las vidas que hemos perdido, sino de las almas que también hemos perdido en esta batalla, porque han sido muchas las conciencias que se han torcido, las vidas que se han truncado, las carreras que se han desorientado, las equivocaciones que se han cometido, el mal que ha habido, en medida también significativa en Colombia en esta lucha, y eso debe preocuparnos enormemente. Pero ni lo uno ni lo otro han logrado doblegar ni los propósitos, ni las políticas, ni las convicciones que hasta ahora hemos albergado y que hasta ahora han determinado nuestra actividad sobre ese particular. Yo, en lo personal, he tenido el privilegio que me ha dado la vida de participar activamente en dos gobiernos en momentos distintos de esta lucha contra las drogas, y a fe que en ambos gobiernos había un compromiso rotundo en esa lucha contra las drogas, unas políticas decididas, totales, integrales en la lucha contra las drogas, incluso frente a los INRIs que nos señalaban como un país que no estaba suficientemente comprometido. Y cuando se nos colocaba en la picota pública de organismos o entidades extranjeras o internacionales sobre la base de decir es que tal vez Colombia no ha hecho lo suficiente,
la gente tenía que quedar impresionada ante la evidencia de los resultados que aquí se habían producido. Colombia finalmente hizo un esfuerzo enorme en contra de circunstancias muy difíciles a la hora de aprobar, cuando a mi modo de ver en buena hora aprobó la extradición como instrumento de cooperación internacional fundamental en la lucha contra las drogas, y mucho ha servido ese instrumento, con todo y la tristeza que produce, a mí me produce tener que firmar una tras otra resoluciones de extradición. En el escaso tiempo que llevo en el Ministerio de Justicia ya he firmado más de 200 resoluciones de extradición de colombianos que tienen que atender el llamado de la comparecencia ante la justicia en otros países. Pero en todo caso, decía, en uno y en otro gobiernos la lucha fue total, la dedicación absoluta. Hemos desmantelado carteles de todos los tamaños y de todos los colores, y hemos perseverado en esa lucha, de manera que, repito, autoridad moral no nos falta para este alto en el camino, con el propósito de discutir si sí, si no, si así, si de otra forma, si hoy, si mañana, si con estos instrumentos o con unos nuevos, por supuesto no sobre la base de ninguna manera de que hubiera una rendición, sino simplemente de ver qué es lo que conviene más. A la hora de esto tenemos que tener en consideración, uno, que no podemos actuar solos, que formamos parte de un mundo cada día más globalizado, en el que hay que tener en cuenta lo que piensan, lo que plantean, lo que dicen, lo que opinan, lo que definen, para todos otros foros internacionales de los que formamos parte, por supuesto. Pero tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, los superiores intereses de la República de Colombia y los superiores intereses de los colombianos, todos jóvenes y viejos. De manera que, bendito este debate oportunísimo, señor presidente, y con esto termino por donde comencé, un debate que debe ser descarnado, que debe ser abierto, que debe ser franco, que debe ser sincero, que debe tener las características propias de debates así, que son características semejantes a las de algunas de las viejas peleas estelares en lucha libre. Todo vale, sin máscaras, simplemente debatirlo todo y ver a qué conclusiones se llega, sin prejuicios. Pero repito, y con esto culmino por donde empecé, nadie con más autoridad moral en el mundo que nosotros los colombianos para iniciar este tipo de debates, cualquiera que sea el resultado al que él nos lleve. Muchas gracias.